Bueno amigos, aquí está el nuevo Peugeot 208 modelo 2021. Es un coche completamente nuevo, plataforma, frente, parrilla, todo, y tiene muchos elementos que representan lo que será el futuro de Peugeot, ¿no? Esta parrilla de alguna manera se va como desvaneciendo hacia los laterales, y eso es uno de los elementos. Los faros con 3 líneas de LEDs verticales también, al igual que los dientes de sable iluminados en la noche le dan una personalidad única al coche, pero también su silueta es única, ¿no? Es un coche que tiene esa forma subcompacta, redondeada, sexy de alguna manera. Las líneas de carácter laterales son muy sutiles, esta, y aún así lo marcan muy bien. Las ruedas están enmarcadas con esta franja de negro de alto brillo. Ya saben qué significa eso. Imagínense, en el exterior se está usando cada vez más, pero eso se va a rayar muy pronto. Entonces vas a ser obligado a tener un cuidado especial con el tema del negro piano exterior. También me gusta este detalle que en esta versión GT, que es la más cara, tienes esta muesca donde pones ahí el logotipo GT. Detalles como la calavera, por ejemplo, aquí también ves inscrito el nombre Peugeot, ¿no? Y en la parte posterior las calaveras están unidas ahí también con el nuevo nombre de Peugeot. El logotipo todavía es el logotipo viejo de la marca. Una buena cajuela, 365 litros. Para un coche de su categoría está muy bien. Llanta de refacción, lo que se agradece, ¿no? Y miren los acabados incluso de la cajuela, ¿no? Todo está muy bien. Los asientos a base de 60-40, tiene su cubierta. Todo bastante bien. Ahora no hay que olvidarse que es un subcompacto y como tal no vas a encontrar aquí en la parte trasera un enorme espacio. Eso no hay. Hay aquí porque el asiento está muy para adelante, pero no es precisamente un lugar para que vayas bien. Normalmente el espacio que vas a tener es este. También el túnel de escape es alto. Y una tercera persona aquí atrás, pues es un coche angosto. Miren, yo estoy sentado aquí y estoy invadiendo parte del asiento de en medio, digamos. Eso es normal. Y ahí están los anclajes de sillas de bebés. Y las cabeceras tienen la forma que deben de tener. Te estorban cuando te sientas ahí, entonces te levantas y la pones en la posición que la debes de poner. Los asientos aquí, mire, cuando están guardados, cuando la cabecera está, digamos, guardada, parece un asiento único, pero en realidad no lo es. Las cabeceras se separan del asiento y me parece esa una solución mejor que los asientos únicos. Aquí vemos detalles, por ejemplo, esta costura en verde limón le da un toque de deportividad bastante interesante al 208. Los asientos, obviamente, es que uno ve el 208 y piensa que es un coche de lujo. Entonces subes y de alguna manera te sorprende que el asiento tenga ajustes manuales, pero no debería, porque este no es un coche de lujo. Está, como les decía, muy apretado para mí. Por eso no me puedo meter. Y déjenme prenderlo. Primero, para poner la dirección en su lugar. Este coche, ustedes ya saben, uno mira el tablero por arriba del volante. Entonces tienes que poner el volante un poquito más abajo que yo, por ejemplo, hubiera puesto en un auto normal, ¿no? Entonces ahí está. Hay gente que le encanta eso, pero no a todos. Controles en el volante, obviamente, para audio, para Bluetooth, etcétera. Las manijas de
limpiadores y de direccionales. La pantalla ya es una pantalla de 10 pulgadas y vas a tener también ahí una bastante buena cámara de reversa con 360. Aquí tienes un compartimento para guardar tu celular. Este es un puerto USB normal, este es un puerto USB-C y aquí pone carga porque obviamente el USB-C carga más rápido. Caja automática de 6 velocidades, no es la caja de 8 de la 2008. Supuestamente Peugeot hizo las pruebas y no funcionó muy bien esa caja con este motor en este coche. Freno automático de emergencia y los modos de manejo de los que les platicaré después. Un par de portavasos, aquí una muy pequeña ranura, un muy pequeño compartimento para guardar objetos. Ahí también tienes su sistema de anclaje para silla de niños. Miren el tablero, todo es acoginado. Este es material acoginado. Ahí está la costura aparente. Esto también es acoginado. Parece, la textura es como de fibra de carbono, pero obviamente no lo es. La guantera, un tamaño relativamente bueno, ¿no? Para un subcompacto, insisto, aquí no esperas gran espacio. Y en este el centro de control, que el que tuvo un Peugeot, como yo comprenderé, ya sabe más o menos manejar sistema de sonido, estos dos para aire acondicionado, los cuartos para los teléfonos, aquí calefacción, menú, etcétera, y apps, ¿no? Y esto también. Entonces todo esto vas cambiando ahí en la pantalla. No es, en mi opinión, el sistema más intuitivo del mercado. También la pantalla es táctil, Y otra cosa que Peugeot habla mucho es de este tablero digital, ¿no? Que es como el de la 2008. Y digital 3 dimensiones, porque ahí tú puedes ir cambiando esas configuraciones, pero por ejemplo ahí donde prioriza el tacómetro vas viendo que esto está arriba del fondo, también la velocidad está arriba del fondo y todo eso lo puedes cambiar aquí, ¿no? Entonces presionas este botón y vas decidiendo cómo lo quieres. ¿Lo quieres en lo mínimo? Ahí está. ¿Lo quieres en cuadrantes? Ahí está. ¿Lo quieres modo para el conductor? Ahí está, ahí ves tu carrito, tu autonomía, tu velocidad, etcétera. O si lo quieres también para priorizar el sistema de navegación, ahí está, vas a tener la velocidad y la parte, digamos, primera o principal o más alta, más cercana a ti de la pantalla va a priorizar el sistema de navegación. Techo panorámico, ¿no? Esto también solo está presente en esta versión GT, que cuesta 445,000 pesos. Por 395 ya tienes la Allure, que tiene este mismo motor y esta misma caja. No hay Allure, no hay un motor de 130 caballos, 3 cilindros, 1.2 litros. Entonces el motor vibra mucho, ¿no? Tiene ese sonidito parecido a los del diésel, que por cierto no vendrá motor diésel para este coche a México. Entonces tiene dos motores, 1.0 con 100 caballos de caja manual, que es la versión básica. Tienes el Allure, que cuesta 395,000 pesos, la potencia de 130 caballos, y el GT, que es este, también con potencia de 130 caballos, caja manual, caja automática de 6, perdón, que ya llega a un nivel máximo, al nivel máximo de equipo, ¿no? Incluyendo el techo panorámico, etcétera. Entonces, este es el coche que quieres comprar. Este sería, digamos, lo más cercano a los autos premium, los que están dentro de la
premisa esa de Peugeot de transformarse en una marca alternativa a lo premium y te lo da en este ambiente. O sea, tú aquí no te sientes en un subcompacto generalista, te sientes en un coche que está por arriba de eso, y eso es lo que quería Peugeot. Les muestro el motor y vamos a manejarlo, ¿no? Bueno amigos, este es el motor 1.2 litros, 3 cilindros, 130 caballos del nuevo 208 en sus versiones Allure y GT, que es precisamente este. La tracción es delantera, caja automática de 6 velocidades. Es un coche que se mueve muy bien, tiene muy buena respuesta al acelerador y suele estar bastante bien plantado al piso. Ya hemos rebasado el límite de velocidad, no les voy a decir cuánto, pero con un cierto margen, y el coche se mantiene con un nivel de solidez, de aplomo, de sensación de firmeza en el volante que pocos tienen. Hace no mucho alguien me preguntó por Twitter si este coche sí estaba al nivel del Audi A1. Yo creo que cuando lo comparas con las versiones básicas de los dos vehículos de este tamaño, el segmento premium, hablando de Audi A1 y de Mini, yo no veo a Mini tan premium, pero pues hay mucha gente que así lo ve. Yo creo que este es incluso superior. Tiene acabados que son iguales o mejores que esos dos alemanes. Tiene más potencia, el motor se siente más elástico. Y el coche tiene detalles de modernidad muy interesantes. Por ejemplo, el tablero es 3D, está en 3 dimensiones. Entonces, tienes informaciones que lo ves en primer plano y otras al fondo. Ahorita yo veo el velocímetro y el tacómetro por arriba. Por atrás tienes la autonomía, la temperatura del motor, la velocidad en la que vengo en cuarta, ¿no? Y un toquecito, ya estoy en quinta. Estoy manejando en modo Sport. El coche tiene modos Eco, normal e Sport, y vengo manejando ahorita en modo Sport. No hemos salido todavía de una autopista en excelentes condiciones. No hemos pasado por territorios de baches ni nada por el estilo aún, como para saber que tan bien amortigua la suspensión esos golpes. Pero esto es un primer contacto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora es la presentación del coche, no la prueba final, donde ya estás ahí con tus topes y baches conocidos, ¿no?, alrededor de tus rumbos, y sabes dónde hay. Cuando paso en esta calle siempre aparecen los ruidos interiores. Hace falta probar el coche de esa manera, cosa que todavía no hemos hecho. Tampoco hemos podido hacer una prueba de, digamos, de la estabilidad del vehículo en curvas, porque hasta ahora puras rectas. Ya saben, así son las autopistas aquí de la Riviera Maya, son puras rectas, y el comportamiento ha sido absolutamente impecable. Es un coche chiquito, sí, es ágil, es agradable. Yo apostaría a que una vez llegando a curvas, el coche se va a comportar igual de sólido y estable que lo que estamos sintiendo aquí, porque esta es la sensación que me deja esta primera impresión de manejo del 208. Ahora, esta es la versión más equipada, insisto, cuesta 445,000 pesos. Y está alrededor de entre 40 y 50 mil pesos menos que las versiones básicas de la 1 y del Mini. Tiene más potencia que esos, ¿no? Y está alrededor de 70 mil pesos más que un Suzuki Swift Sport, que tiene más potencia que este. Este son 130, el Suzuki va a 138. Entonces, si tú eres, digamos, un entusiasta del manejo, puedes ir por el Swift Sport y vas a tener un coche
con un manejo, por lo menos en teoría, faltaría medirlo en un autódromo, en un arrancón, por lo menos en teoría más poderoso que este, ¿no? Igual de turbo, 4 caballos más, con la caja automática también son 6 velocidades, es tracción delantera, entonces hay varias similitudes, pero eso cuesta mucho menos que este. Este lo que vas a tener es un coche muchas veces más refinado, elegante, sofisticado, tablero suave, una gran pantalla, cámara de reversa, con 360 grados, frenado automático de emergencia que no tiene el Swift. Y hablando de frenos, es algo que me ha gustado mucho de ese coche. Apenas tocas y sientes que las pinzas muerden los discos delanteros con ganas. No me voy a detener, o sea, le sale lo león a Peugeot, y esas ganas de pelea son los que uno percibe en el coche. Hasta ahora me ha encantado el auto. Tenía altas expectativas con este coche, y eso es peligroso porque en general cuando esperas mucho de un coche la posibilidad de decepción es mayor, pero hasta ahora no me ha decepcionado para nada, todo lo contrario. En un ratito más vamos a salir a una carretera vecinal, y ahí vuelvo a platicar para ver cómo se siente en condiciones de piso menos favorables en las que estamos. Pero la primera impresión de este coche es 10, gran coche. Bueno, pues estamos ahora en una carretera de un carril por sentido, como pueden ver. Ya no es tan bien cuidada como la autopista, pero sigue estando en muy buen estado. A principios, cuando apenas salimos de la autopista y dimos vuelta para tomar este camino, ya sentíamos ahí algunos baches y eso, y el coche se mostraba bien en el aspecto de confort también, a pesar de que lo traigo en modo Sport. Lo que no sé aquí es si el modo Eco Comfort Sport influye también con la suspensión. No creo, imagino que sea solo motor y caja, sobre todo caja. Pero el hecho es que a pesar de venir en modo Sport, el coche absorbe bien las irregularidades del camino y sí se mantiene sólido. Como tiene asistencia para que te mantengas en tu carril, en el momento que pisas involuntariamente, digamos, la línea que divide los carriles en cualquiera de los lados, o vas a hacer un rebase sin poner la direccional, el volante te avisa, se pone más duro. Es un sistema que de alguna manera te enseña, o intenta al menos enseñarte a conducir de una manera más civilizada, más educada, más como debería de ser, pero te saca de tu costumbre, ¿no? Es un poquito raro para la mayoría de nosotros que cometemos esos pequeños o grandes errores de conducción de una manera más frecuente de lo que pensábamos, y este coche también te ayuda con eso. Pues mi primera impresión del 208 es muy buena, insisto, es mejor de lo que yo pensaba, y yo esperaba mucho del coche. Así que si yo en este momento estuviera en duda entre comprar este o un A1, compraría este. Entre este y un Mini, tal vez por la suspensión trasera del Mini me fuera por el alemán, si lo que busco es manejo. Entre este y un Peugeot, y un Swift Sport, si lo que busco es manejo deportivo, probablemente iba por el Swift Sport. Pero si quiero un equilibrio entre deportividad, seguridad, acabados y diseño, creo que este es el rey. Es el coche que más te ofrece globalmente entre todas esas cosas. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.